Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Libres Pensadores. En este video estaremos haciendo un análisis reflexivo sobre la serie Por Mandato del Cielo. La serie que denuncia un caso, un crimen, con respecto a lo que pasó dentro del mormonismo. Y hoy me está acompañando nuevamente mi amigo Jesús Mosía del canal Sabiduría Espiritual. ¿Cómo estás, Jesús? Hola amigo, muchas gracias por la invitación y esperemos que podamos hacer un análisis amplio de esta serie. Hay mucho que aprender y sobre todo pues este caso de que estábamos platicando ahorita fuera de cámaras, ¿no? De fanatismo, cómo las personas caemos en el fanatismo y podemos hacer mucho daño incluso a nuestra propia familia. Y pues muchas gracias por la invitación otra vez, amigo. Es un privilegio y un honor tenerte nuevamente aquí conmigo en este análisis. Y bueno, vamos ya a ir de lleno con el tema. Fe y fanatismo. Ya hemos hablado con respecto a esto. La serie muestra cómo la religión, en lugar de dar paz y sentido, puede derivar un control y violencia. ¿Dónde está la frontera entre una fe sana y un fanatismo destructivo? Híjoles, amigo, fíjate que el otro día precisamente estaba analizando esto, la fe que nos enseña la iglesia. Bueno, en mi caso, ¿verdad? En mi caso del mormonismo, y por ejemplo, a nosotros se nos enseña que la fe es creer en algo que nosotros no vemos, pero sabemos que existe porque podemos sentirlo en nosotros, en nuestro corazón. Y precisamente dan ese ejemplo, ¿no? El del aire, que dicen que, por ejemplo, el aire nosotros no podemos verlo, pero si nosotros respiramos o estamos en una mañana fresca en donde está haciendo viento, pues podemos sentirlo y dicen que Dios es así, amigo. Y a veces el precisamente entenderlo de esta manera ya nos sujeta a las enseñanzas, ya sea del pastor, ya sea de alguna autoridad general, de algún apóstol o incluso pues del líder principal que viene siendo el profeta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se nos enseñe, nosotros tenemos que creer que realmente él tuvo la revelación. Y por ejemplo, en el caso del hinduismo, amigo, y del budismo también, la palabra de fe en sánscrito es rada, así se llama, es rada. Pero la fe, esa fe que enseña el hinduismo, amigo, no es ciega, no es una fe ciega, sino que a medida que tú vas adquiriendo conocimiento, tú te vas aferrando o te vas conectando a esa creencia de ese Dios que tú estás entendiendo de una manera intelectual. No, y precisamente el budismo, ahora haciendo un cambio del hinduismo al budismo, el Buda enseñó, amigo, que nosotros no podemos creer en algo que nosotros no entendemos. Y él enseñaba mis cuatro nobles verdades, que es el punto central del budismo. Él invitaba a todo mundo a que las pusiera en práctica. Él decía, pues no me creas a mí, no creas el discurso que estoy diciendo, no creas en mis monjes, en mis discípulos, no creas en ellos. Entiende el mensaje de las cuatro nobles verdades y ponlas en práctica. Y él prometía que si todo mundo entendía las cuatro nobles verdades, su vida cambiaría. Entonces, la fe en el hinduismo y en el budismo es más, que sea más tangible, amigo, precisamente para que la gente no te engañe de lo que están hablando. Entonces, caemos en el fanatismo religioso, amigo, porque desde un principio nos enseñan que la fe es ciega. Entonces, como la fe es ciega, creemos en lo que el pastor dice, creemos en lo que el apóstol dice, o en este caso, pues el líder principal, que viene siendo el profeta. Entonces, ahí subyugamos nuestra visión de poder ver si realmente lo que nos están enseñando es correcto o es falso. Entonces, caemos en el fanatismo religioso porque se nos dogmatiza, se nos enseña que es una fe ciega.
y depositamos toda nuestra confianza en nuestros líderes, ya sea en el pastor o en el apóstol. Y pues estamos ciegos, amigo. El fanatismo es una fe ciega y cometemos atrocidades, incluso hasta violentar a otras personas porque hablan mal de nuestras creencias. Defendemos a capa y espada a nuestro líder principal, que caemos en la ira y podemos incluso llegar a la destrucción, pero es porque no entendemos bien la fe, amigo. Claro, con respecto a eso, el fanatismo tiene varios niveles, si se podría decir, que llega al punto de el extremo, o el extremo, ¿no? Dentro de la narrativa de la serie, cuando nosotros analizamos esta serie, que uno de los personajes o actores principales es Andrew Garfield, vemos que él al principio estaba convencido de que su religión era la verdadera y era el único camino a la verdad, ¿no es cierto? Y cuando él se topa con preguntas que le hace su compañero, que era un nativo americano, era descendiente de indios, no sé si decirle indios o nativos americanos, empieza a cuestionarse, cosa que no había hecho hace mucho. ¿Crees que en este caso el personaje, en el momento que comienza a investigar este caso de la nenita con su mamá, para no mencionar tanto explícitamente, ¿crees tú que él estaba en un estado de fanático extremo o fanático normal, convencido de la creencia? Híjoles, amigo, fíjate que sí es un grado de fanatismo, pero obviamente no lo llevó al extremo porque él empieza a reflexionar, ¿no? Él empieza a cuestionarse si realmente lo que le habían enseñado. El caso del personaje, amigo, en realidad sí tiene un grado de fanatismo, no es un fanatismo extremo, obviamente como el de la otra familia que más vamos a ir analizando, pero sí tiene un grado de fanatismo. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionaste, él siempre pensó que pues él estaba en la verdad y que era el camino seguro, el camino correcto. Ahora no es tan fanático en lo que te mencionaba. ¿Por qué? Porque sí él empieza a hacer como una introspección de este caso que él está analizando y eso es bueno. Siempre es bueno preguntarnos, cuestionarnos y dudar. O sea, sí, eso es bueno. Pero sí, amigo, el caso de este detective sí tiene un grado de fanatismo porque incluso pues llega a pensar que el personaje, el primero con el que tienen contacto, no recuerdo quién es, piensa que sí mató pues a su esposa, piensa que sí lo mató por un momento y no cree en sus palabras. Y este personaje es el que empieza a aventarle comentarios o preguntas que son reflexivas para él. Entonces, sí, sí tiene un grado de fanatismo. Yo creo que yo estaba en ese grado de fanatismo. Ahora que voy los domingos a la iglesia, veo a los hermanos y sí veo su comportamiento muy, muy, muy fanático, hablando para todo, como se ve en la serie, ¿no? Padre Celestial, lo mencionan muchísimo, el Padre Celestial. Hay muchos modismos dentro de la iglesia que son muy utilizados a menudo y con eso pues uno se da cuenta. Están haciendo las oraciones y Padre Celestial, mi hermano mayor Jesucristo y comentarios así que cuando uno ya está afuera, uno los escucha o los ve y piensa uno que son ignorantes, ¿no? O sea que sí están muy fanatizados, amigo. Entonces, sí, la verdad sí, sí tiene un cierto grado de fanatismo. No sé si hay niveles, amigo, no sé si tú sepas si hay algunos niveles de fanatismo. Sí, el primero el impulso, digamos, de la creencia, cuando tú estás entendiendo la creencia de lo que tú crees. Te digo niveles así como para explicar, ¿no? El segundo nivel sería cuando tú ya estás empezando a aceptar esta información como si te llevara a la verdad. El tercer nivel sería cuando ya esto lo haces verdad y estás convencido que es verdad. Y el cuarto nivel es cuando tú escuchas, entre paréntesis, la voz de Dios que te habla y te dice que tienes que hacer ciertas cosas.
Y llevando al quinto nivel ya sería ya hacer crímenes por mandato de Dios, diciendo que es una voz que te mandó a hacer el trabajo de Dios. Sí, pues entonces yo creo que el detective estaba en el nivel 3, amigo. Y yo creo que muchos de la iglesia, aparentemente normales, pues estamos en el nivel 3. Así es. La religión y el poder. Ya ha venido algo turbio, ¿no? En Por mandato del cielo se ve cómo la religión puede usarse como herramienta de poder dentro de una comunidad. ¿Cómo identificamos cuando una creencia espiritual se convierte en una estructura de manipulación y dominio? Tiene que ver con la riqueza, amigo, con el poder económico. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la organización se está convirtiendo o está agarrando fuerza cuando el líder tiene la suficiente capacidad de habla, carisma, o sea, de conectar con la gente y les invita a las donaciones o los donativos. Entonces, ahí nosotros podemos entender que el grupo que se estaba conformando nada más para ir a hacer lecturas de la Biblia quiere agarrar poder y posicionamiento, pues ahora sí que en el ámbito religioso. El pago de los diezmos, el pago de las ofrendas de ayuno, invitación a donaciones voluntarias muy diferentes a las del diezmo y al de las ofrendas de ayuno, que se hagan donaciones muy independiente. También podemos darnos cuenta, amigo, cuando quieren agarrar poder, precisamente hablan de que el mundo está por acabarse. Si te fijas, el nombre de la iglesia es Santos de los Últimos Días. Y la frase fuerte de la iglesia es que Jesús ya está por venir. Ya está, ya estamos a escasos algún par de años que él va a regresar y solamente va a elegir a su pueblo. Él va a venir a recoger a su iglesia, a sus santos. Entonces, este mensaje, obviamente ahí revuelto, como te lo decía, el líder tiene que tener mucha carisma, te maneja esta información de que Jesús ya viene pronto, de que ya viene el caos y que necesitan prepararse para los eventos apocalípticos que se vienen. Entonces te piden el pago del diezmo, te piden el pago de las ofrendas de ayuno y te piden donaciones voluntarias muy independiente del pago de los diezmos y las ofrendas de ayuno. Entonces, así es como nosotros podemos reconocer, amigo, que este grupo que empezó como lectura de las escrituras empieza a querer ganar poder y control sobre los feligreses. Ahora también el otro punto principal que se me olvidaba, amigo, es que los líderes siempre te van a manejar la idea de que tuvieron una visión. Siempre hay algo mágico, ¿no? En los líderes, casi en su mayoría, ya sea que Dios les habla, ya sea que un ángel se les apareció, como en este caso puede ser Miguel o Gabriel, los mismos ángeles que nos muestran en la Biblia o los mismos mensajeros. Este personaje dice que él los vio. Entonces, esto es otro punto también importante que podemos relacionarlo para poder pensar si estoy en una secta, en un grupo religioso que tiene poder. Serían estos tres puntos: que el líder tiene visiones, ya sea del mismo Dios o de sus mensajeros, que ya es el fin del mundo, que ya está por acabarse, que ya se van a cumplir los eventos apocalípticos y necesitan recaudar fondos, el dinero suficiente para tener lo necesario por si un día llega a haber caos, de que falte comida, falte agua, un refugio seguro. Entonces te invitan al pago del diezmo y de ofrendas de ayuno para construir edificios que soporten esos eventos apocalípticos y esconderse ahí con sus familias. Se pudiera decir, amigo, que estos son los tres puntos que nosotros podemos identificar para saber si en el grupo en el que estamos, pues es obviamente una secta religiosa y también
una organización lucrativa y con poder, amigo. Y cuando hablamos de poder se refiere pues económico, porque con el dinero pueden manejarse también ahí en el gobierno para conseguir permisos, para apoyar a futuros líderes que se han postulado para la gobernatura, ya sea de un estado, ya sea de una ciudad, bueno, de un municipio, o ya sea como para presidentes de todo un país. Entonces, ellos van adquiriendo poder y permisos si el líder tiene esa visión, tiene carisma, conecta con la gente y puede relacionarse en el ámbito del poder, ¿cómo podemos decirlo, amigo? Administrativo, o de las leyes o de la política. Así es como podemos identificarlos, amigo. ¿Cómo visualizaba Jeff Spirey, el hermano Jeff Spirey, que es el personaje que interpreta a Andrew Garfield, a esta élite que gobernaba la iglesia? O sea, él, digamos, cuando comienza la serie nos damos cuenta que él está bien sumiso, pero llega un punto en el que empieza a cuestionar incluso la propia ordenanza de la iglesia, ¿no es cierto? Ajá, sí, lo que pasa es que recuerda que el caso, él empieza a profundizar precisamente por el asesinato de esta muchacha y Brenda. el Brenda y el esposo de Brenda, ¿cómo se llamaba? Sí, el esposo de Brenda es Allen Muy bien. Lafferty. Al, Muy bien. Allen es el que empieza a hablar con el detective. Es que se me olvidan los nombres, amigos, soy muy malo, pero él es el que empieza como a aventarle esas preguntas para que él mismo se cuestione y le empieza a platicar la historia de lo que sus hermanos hicieron, e incluso su papá, involucra a su papá, de que había enseñanzas oscuras al inicio o al principio del mormonismo, que incluso practicaba el mismo José, pero que con el tiempo fueron modificándolo para irse adaptando al tiempo y precisamente a la política, a la sociedad de los Estados Unidos. Por eso fueron dejando esas prácticas. Entonces, por eso es que él empieza a dudar incluso pues ahora sí que de los principios fundamentales de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia enseña, si tú ahorita tomas la decisión de conocerla, te enseña que el mundo está en un estado caído, amigo, porque Adán participó del fruto prohibido. Entonces, los humanos están en pecado y la única manera de limpiarse del pecado, amigo, es a través del bautismo, de reconocer a Cristo en su corazón. Pero fíjate bien, eso es lo que a nosotros nos enseñan hoy en la actualidad. Y lo que sucede con el detective es que se me olvidan los nombres, amigo, el esposo, ¿cómo se llama? Albert, ¿o cómo? Jeff y su Ye esposa, no recuerdo, pero la chica es Brenda. bueno, Brenda, Jeff habla con el detective y él es el que le empieza a decir que su papá practicaba otro tipo de creencias del mormonismo. Él se pone a investigar y se da cuenta que la iglesia tiene un lado muy oscuro, amigo. Por ejemplo, la práctica, vamos a tocar ese tema de la poligamia. Por ejemplo, la práctica del matrimonio se supone que es la ordenanza o es un ritual, amigo, que te asegura, la iglesia lo enseña, te asegura, amigo, que tú con la ordenanza del matrimonio, tú vas a regresar a la presencia de Dios y vas a ser semejante a Dios en un futuro. Entonces, esa ordenanza hoy en la actualidad la enseñan y es como fundamental, amigo, o sea, es muy fundamental y los miembros de la iglesia pues luchan, ¿no? Por encontrar a alguien de tu misma fe que te puedas casar o llevar esa ordenanza de casarte en el templo por todo el tiempo y por toda la eternidad y recibir las bendiciones aparentemente de Abraham, Isaac y Jacob, que es heredar la vida eterna, vivir al lado del Padre Celestial y ser semejante al Padre Celestial. Y esta ordenanza solamente se realiza en el matrimonio. Cuando llegas a esa meta, ¿no? De casarte. Pero cuando él empieza a investigar, resulta que supuestamente José Smith practicaba la poligamia porque era otra ordenanza de salvación, otra ordenanza
que te ayudaba aparentemente a ser más semejante a Dios en un futuro, para poblar planetas. Entonces, Andrew Garfield, perdón, el detective amigo, tiene ciertas creencias y empieza a investigar y se da cuenta que había otras prácticas. Entonces ahí es cuando empiezas a dudar de qué es lo que la iglesia ha estado haciendo durante el transcurso del tiempo. Estados Unidos empieza a tomar posesión precisamente de esas tierras donde los mormones vivían, que eran tierras mexicanas, y la iglesia tiene que cambiar esas costumbres, porque el gobierno de los Estados Unidos no practica, no invita esa práctica de la poligamia. Incluso, amigo, llegaron a investigar acerca de los sacrificios humanos que supuestamente la iglesia misma primitiva del mormonismo practicaba. Una ordenanza que para redimir tus pecados no era suficiente el bautismo por inmersión de agua, Qué sino turbio. que, fíjate, sino que también se podía, para redimir los pecados, ellos lo entendían, bueno, ahí cuando empieza la serie y empiezan a explicar, decía, bueno, el sacrificio de animales, pero entienden que Jesús muriendo en la cruz, pues él redimió a toda la raza humana, entonces de esta manera distorsionan la información y dicen, quiere decir que el sacrificio humano es una práctica para la remisión de pecados. Y todo eso le vuela la cabeza al detective, porque la iglesia ha estado ocultando información. El punto final de de la serie, perdón, pues lo vemos, ¿no? Mata a esta muchacha Brenda. Ellos, precisamente para recuperar a su hermano, porque su hermano se da cuenta, el esposo de Brenda se da cuenta de que sus hermanos están mal, de que su papá estuvo mal y de que la iglesia, pues obviamente no es la iglesia verdadera y se aleja de su familia. Sus hermanos en ese fanatismo, quieren recuperar a su hermano y van a sacrificar a la esposa, a esta Brenda, para redimir el pecado de su esposo, que ellos quieren recuperar a su hermano. Ya me estoy haciendo ahí bolas porque no me sé los nombres, amigo, pero Bueno, el por eso no. esposo de Brenda era Allen, Ron y Dan eran los hermanos que entran en el fanatismo extremo. Y el señor Lafferty, no recuerdo ahora el nombre, pero él también estaba un poco medio zafado. Sí, entonces la mata a ella, haciendo una práctica ritual aparentemente de sacrificios humanos por parte del mormonismo. Y de esta manera limpiarían el pecado de su esposo. Otra vez es que soy muy malo, digo, para los nombres, pero Allen. sería recuperar a su hermano Ale. Entonces, por eso el detective empieza a investigar, se da cuenta de todo lo que le estaba diciendo Allen era cierto, era verdad, y pues él empieza a dudar, él empieza a tal grado de que ya no cree, amigo. O sea, el punto final es que él ya no cree. O sea, literal, ya no cree en la iglesia. Ahí suceden varios eventos donde platica con líderes de la iglesia y le piden a él que deje la investigación, que ya no se meta, que ya no se involucre. Incluso este personaje se limpia los pies ahí antes de salir este líder, se limpia los pies, esa también es Presidente una, destaca. ajá, un presidente destaca, se limpia, se sacude los pies ahí en esa oficina y supuestamente esa es una ordenanza de maldición. Y ahí es donde te cuestionas, ¿no? O sea, si somos una organización de amor en donde nos llevamos bien con todas las personas, ¿cómo puedes tener ordenanzas a estas alturas o rituales de maldición? O sea, eso no cabe, o sea, no cabe, no, a eso es algo que también debemos Ahí está observar. relacionado con lo que hablaba en la pregunta que te había hecho, de que ahí viene el poder, cómo controlan a través del miedo, la sumisión y también el amor, entre comillas. Ajá, sí, todo lo mezclan, luz con oscuridad, amigo. Pero sí, eso es algo que nosotros podemos también checar de que cómo pueden hablarnos de amor y al mismo tiempo inculcarnos miedo, temor. Entonces, eso es algo que nosotros debemos observar y eso es lo que pasa con es el detective, amigo. O sea, él empieza a dudar porque Allen, dices que se llama, ¿verdad? Allen es el que empieza a aventarle temas
o tener conversaciones con él acerca del mormonismo primitivo y cómo él vivió con su familia, porque él decía, es que tú no conoces a mi familia, o sea, tú nada más conoces la parte en donde fuimos pioneros y donde nosotros trabajamos junto de la mano en épocas pasadas, con José Smith y con Brigham Young, o sea, tú nada más conoces esa parte, pero no sabes realmente cómo era mi familia, o sea, cómo era mi padre, cómo son mis hermanos, cómo ellos practicaban un mormonismo que tú no conoces, que ignoras. Ponte a investigar, lee acerca de esto, investiga sobre esto. Y cuando él empieza a hacer su investigación, pues él se da cuenta de que sí eran prácticas, ¿no? Prácticas muy oscuras que se realizaban en el mormonismo en el tiempo de la antigüedad y empieza a conectar más con él y a entenderlo. Él se da cuenta que realmente él no mató a su esposa Brenda. Sí, amigo. Sí, lo turbio de esto es que la iglesia mormona o los santos de los últimos días se dividen en dos fracciones, los fundamentalistas y los que son tradicionales, ¿no? Y estas prácticas vienen de los fundamentalistas, pero eso no quiere decir de que se dividan. Ellos por conveniencia se dividen para que no tengan problemas judiciales y todo lo demás. De hecho, este caso, amigos, salió a la luz y se inspiró esta serie para denunciar este caso, pero te pregunto, Jesús, ¿la iglesia hizo algo al respecto o solamente la justicia intervino solamente? No, amigo, no, nada más la justicia, o sea, ¿cómo se le puede decir? Del Estado, la justicia del Estado, o sea, refiriéndonos a la policía local, al FBI, a la Policía Federal, fueron los únicos que se involucraron ahí. De hecho, pues en la serie se ve que esta Brenda manda una carta al profeta para explicarle lo que sus cuñados estaban haciendo y cómo estaban influenciando a su esposo. Entonces, tiene una entrevista, le mandan a hablar, o sea, de la primera presidencia. Y cuando digo de la primera presidencia, o sea, para los miembros de la iglesia eso es algo muy importante, amigo. O sea, que una carta tuya sea contestada por los líderes de la iglesia. Le mandan a hablar, la llevan a oficinas generales allá en Utah y ella explica, ¿no? Su situación, que sus cuñados, practican la poligamia, precisamente lo que tú mencionas, o sea, que son más fundamentalistas y que ella quería separarse, ella quería divorciarse, amigo, de su esposo, porque su esposo ya no le gustaba su matrimonio, estaban teniendo muchos problemas. Y aquí viene otro punto importante en donde no sé si recuerdas ahorita que te mencioné, una de las ordenanzas o de los rituales más importantes dentro de la iglesia es el matrimonio por tiempo y por toda la eternidad. Así es como se realiza la ordenanza. Se arrodillan en un altar, está un líder religioso de ahí del mormonismo que tiene las llaves para casarlos por tiempo y por eternidad. Él dice una oración, pero las palabras principales son que por medio de esa ordenanza vas a recibir todas las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob y llegarás a ser semejante a Dios. Y te hacen la promesa que no solamente tú, sino que tus hijos y a través de todas las generaciones del tiempo, todos van a recibir esta bendición. Entonces, el divorcio, amigo, en la iglesia es muy complicado porque supuestamente los líderes te casan, pues ahora sí que con la autoridad de Dios y es algo que no se puede desatar. Hoy en la actualidad, amigo, es más fácil. Hoy sí es más fácil. Hoy escriben una carta y dicen, ¿sabes qué? Me voy a divorciar porque cometimos un error. Ya ellos explican y ahora sí, desde la primera presidencia, mandan una hoja en donde ya están divorciados. Están separados en el cielo y en la tierra. Pero en esa época que fue en los años 70, 80, no recuerdo ahorita bien, era muy complicado, amigo. Entonces, lo que le dicen los líderes a ella es que lo perdone, que perdone a sus cuñados, que perdone a su esposo, o sea, la ignoran haciéndole ver que estos hombres pueden hacerle daño no solamente a su familia, sino a cualquier persona de la comunidad. La ignoran completamente y la despiden, la regresan a su casa. Ella hace su último esfuerzo, platica con Allen y
Allen es cuando él toma la decisión, él abre los ojos, él se da cuenta de que sí, de que sus hermanos están mal y toman la decisión de cambiarse de vecindario y de alejarse. Pero no hicieron nada, amigo, no hacen nada. Hoy en la actualidad hay casos muy oscuros, amigo, y la iglesia no hace nada. Definitivamente no hace nada. Al contrario, te invitan a que guardes silencio. Claro, y ahí tocas un punto muy importante porque el silencio te hace cómplice de lo que ha pasado. Y por eso es que me pregunto, ¿por qué a veces las personas eligen guardar silencio aun cuando sabiendo que hay injusticias y podrían hacer daño a otras personas relacionando a lo que pasa en la serie? Es por la ignorancia, amigo. La ignorancia siempre va a ser la respuesta fundamental de por qué nos dejamos influenciar por otras personas, por qué cometemos errores, por qué sufrimos. Entonces, el guardar silencio tiene dos aspectos. Uno de ellos, como víctimas o como personas que tratamos de denunciar, en nuestra ignorancia, cuando el líder nos dice, es que usted no se meta, usted ya no se involucre ahí, usted guarde silencio, usted no lo haga. Entonces, como somos ignorantes de el nivel de, ahora sí que, ¿cómo podemos llamarlo? De caos, el nivel de caos que está ocasionando este problema, no lo entendemos, pero sí creemos o nos sometemos a nuestro líder que lo que nos dice él es palabra irrevocable de Dios. Entonces, en esa sumisión y en esa ignorancia nosotros guardamos silencio, amigo. Pero, por ejemplo, a estas alturas, en el caso tuyo o en el caso mío, pues si vemos algo que no está bien, pues es obvio que lo vamos a denunciar. O sea, es algo que no podemos quedarnos callados porque corre peligro la vida de una familia o de una persona, o la virtud de un niño o la virtud de una jovencita. Entonces, obviamente nosotros vamos a denunciar. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. O sea, si en este momento están viendo este video y ustedes han visto cosas que, o saben de cosas atroces, o sea, no podemos quedarnos callados, amigo, porque el líder, el obispo, el pastor o el presidente destaca, nos dice que nos quedemos callados, que no hagamos eso. O sea, nosotros debemos entender que cuando corre peligro la vida de alguien o la virtud de una joven o de un niño, no podemos quedarnos callados. O sea, incluso si sabemos de un robo, a hermanos que apenas están entrando en la iglesia, les platican de un negocio, nosotros sabemos que ese hermano es un mentiroso, es un ladrón. O sea, no podemos quedarnos callados, debemos decir, no haga negocios con ese hermano, o sea, no le entregue su dinero a ese hermano es un ladrón, hay que tener cuidado con él. O sea, no podemos quedarnos callados, la invitación es esa. O sea, no debemos de quedarnos con lo que nos dice el líder. No, nos quedamos con eso, amigo, como te decía, porque somos ignorantes. No entendemos la magnitud del daño que se puede hacer a otra persona, amigo. También Denuncia, hay que denunciar. yo opino que las personas que se quedan calladas porque les manipulan conscientemente los líderes para cuidar la imagen de la iglesia, para que la iglesia no sea mancillada, no sea manchada. La iglesia siendo cómplice o las personas siendo cómplices de eso están manchando la imagen de la iglesia indirectamente, porque el mundo ve este tipo de casos y dice, ¿por qué no hacen nada? Solamente una persona que no está bien de sus cabales podría ocultar este tremendo crimen, que no solamente fue la mamá, sino su bebé. Esto también es un infanticidio. O sea, y el Dios que ellos supuestamente adoran también es cómplice de, mejor dicho, es el impulsor de ese tipo de cosas. Porque si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, hay casos así. O sea, Sí, sí, amigo, sí, fíjate, y tocaste un tema importante precisamente con lo del Antiguo Testamento, porque estos personajes que aparecen en Génesis 6 como los ángeles caídos o los hijos de Dios, en el libro ahí, bueno, en Génesis 6, en el Antiguo Testamento, pues nos habla poquito, ¿no?
de que vieron a las hijas de los hombres y tomaron por esposas o por mujeres a las hijas de los hombres y les nacieron hijos de renombre. Hasta ahí tenemos en la Biblia. Pero esa misma información la tenemos en un libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Y todo este comportamiento, amigo, o sea, de la poligamia, porque ahí es donde surge, amigo. Es un patrón que nosotros hemos repetido de estos falsos dioses. El sacrificio de animales, el sacrificio humano, las guerras, la política, la economía, la sensualidad, toda esta información o este comportamiento que hoy refleja la humanidad viene a raíz de estos personajes que se hicieron pasar por Dios. Entonces, estos personajes, muchos fueron de una manera física, como lo vemos reflejado ahí, pero también hay entidades necrománticas que viven en este mismo planeta, amigo, pero en dimensiones astrales, en otras dimensiones cuánticas. Entonces, estos pareciera que son los ángeles que se manifiestan a estos profetas, amigo. Pareciera. ¿Por qué? Porque precisamente repiten este mismo tipo de prácticas de violencia sexual, derramamiento de poder lucrativo, incluso hasta poder en la política, en la comunicación, en someter mentalmente a otras personas para tener algo de poder sobre alguien más. Entonces, estos hombres muy probablemente sean su Dios, amigo, sean su Dios. Obviamente la serie no toca este tema, pero ahorita saliéndonos un poquito de la serie, recordando esta información, pues obviamente en qué Dios creían es en esos dioses del pasado, amigo, que vemos una pequeña parte en Génesis 6, pero lo vemos muy reflejado en el libro de Enoc. El libro de Enoc es una denuncia de estos personajes. Entonces, ellos son el Dios de de este tipo de hombres que hacen este tipo de atrocidades, amigo. También los lleva a la locura. También entendamos que hay una parte psicológica de por medio, porque hay personas que quedan recontra trastornadas y hay personas que dicen hablar de parte de Dios. Como verán en la miniatura de este video, los que han entrado a este video, ¿quién habla por Dios? A veces ni siquiera es Dios. Y bueno, entiéndase Dios como la creación, como el creador, como el Padre que presentó Jesús en el Nuevo Testamento y también en algunos apócrifos, sino es entidades de carácter negativo que se hacen pasar por Dios y también llevan a la locura, llevan al fanatismo extremo a estas personas y ellos también se creen como si fueran Dios. Ajá, es un patrón, amigo. Como te decía, lo vemos ahí reflejado en el libro de Enoc. O sea, cualquier persona puede entrar al libro de Enoc y si tiene esa visión de tener su mente abierta y de darle la posibilidad de que sea verdad, Enoch nos está hablando de una invasión y precisamente que lleguen que los hombres puedan llegar a la locura, como tú lo mencionas, genera frecuencias negativas de mucho sufrimiento, amigo. Y no solamente la persona que está en la locura, sino porque esa persona que está en la locura hace daño a otras personas y generan ahí frecuencias negativas y estos personajes se alimentan de eso, amigo, del sufrimiento, del derramamiento. Ese es su alimento de ellos. Por eso se habla de que nosotros somos su granja, amigo. Por eso hay un tema que así se llama, ¿no? La granja humana. Pero es por eso, o sea, porque ellos se alimentan de todo el caos que provocan a la raza humana, haciéndose pasar por Dios y haciéndose pasar también o con sus enseñanzas que ellos entregan de que ellos escogen siempre a un pueblo elegido, a una iglesia. Es la única iglesia verdadera. No hay ninguna otra iglesia más sobre la tierra. Esa simple doctrina también debe de reflejarnos que son prácticas de falsos dioses del pasado, amigo. Y bueno, en el caso ya hablando un poco de los personajes que llegan a la locura, entiendo yo como Dan, los hermanos Lafferty, que cometen este crimen por mandato del cielo, por eso viene la serie, ¿no? Ellos estaban convencidos, como muchos hoy dentro de las denominaciones pueden estar convencidos,
como toqué la otra vez el ejemplo, una vez me habló un amigo y dice que en su iglesia le preguntó a un hermano, dice, ¿y qué pasaría si ahora Dios nos pide que mandemos a matar a los pentecostales, a los evangélicos, lo eso? Y le contestó esta persona, y bueno, aunque no entendamos, hay que hacerlo, hermano. Si Dios manda, hay que hacerlo. O sea, imagínate el grado de fanatismo. Sí, hay que tener cuidado porque ahora esta información, amigo, de que Dios da la orden de ir a matar a alguien es precisamente con esta información que tenemos en la Biblia, en donde mezclan la Torá, algunos textos ahí, hebreos o judíos, y lo mezclan con el Nuevo Testamento. Pero lo que no entendemos es que esto tiene un propósito. O sea, tuvo un propósito cuando se organizó el cristianismo del 325 al 370 y tantos o 380 o incluso hasta el 400, porque no fue que en el concilio de Nicea ahí se organizó todo, ¿no? O sea, fueron puntos esenciales que se tocaron, pero pasaron alrededor de 100 años en donde se fue formando toda esta doctrina, y precisamente el tema de llevar a los pueblos a la guerra, era importante meter el Antiguo Testamento o la Torá o estos documentos para en un momento Roma llevar a su pueblo, a los romanos o a los nuevos cristianos, a que también fueran a la guerra, a que pelearan por su Dios, a que pelearan por su nación, porque en el año de Constantino Roma ya venía en declive, ya cualquier momento, si llegaba otra nación fuerte, podía destruirlos. Entonces, Constantino lo que piensa es que, ¿cómo puedo unir a Roma otra vez? Y él ve que ahora sí que la popularidad en esa época pues era el cristianismo, y de ahí se agarra él. Instituye el cristianismo, un cristianismo moderno con la Iglesia Universal, y de esta manera influye en las personas, diciéndoles que Jesús es hijo de Jehová, de este personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, de esta manera los invitan a la guerra. Ahora, tocando el tema de hoy en la actualidad, puede suceder que un líder tenga una revelación y diga, todos los de la luz del mundo nos vamos a pelear contra aquellos, hay que destruirlos porque ellos andan mal. Pues sí, obviamente sí, porque tiene los fundamentos en el Antiguo Testamento de que Dios los ha llevado a la guerra y los ha sacado victoriosos si guardan los mandamientos. En el fanatismo extremo, como lo que estamos hablando, claro que se puede presentar algo así en la actualidad, amigo. Claro que sí. Y debemos de tener cuidado, porque estamos a punto de que se desate una tercera guerra mundial, y precisamente el gobierno, los políticos o la política pida ayuda a las organizaciones eclesiásticas de que, ¿saben qué? Necesitamos varones que vayan a la guerra en contra de, no sé, de Canadá o de Estados Unidos, que vayan en contra de... Entonces, el líder, en lugar de decir, pues yo voy, yo tomo mi papel de líder y pues yo voy, no, va a tomar el papel de que él ha recibido una revelación de que debemos apoyar a nuestro país, a nuestro presidente del país, y todos los miembros de 18 a 30 y tantos o 40 y tantos años se van a alistar al ejército y van a ir a combatir en contra de su nación. Fíjate, uno de los artículos de fe de la iglesia de los mormones es precisamente esa, o sea, que nosotros estamos sujetos a nuestros líderes y gobernantes de nuestro país o donde nosotros estamos radicando. Nos hacen ver que ellos están por encima del líder de la iglesia. Nosotros estamos sujetos a obedecer y guardar cualquier estatuto y cualquier ley del país donde estemos viviendo, del estado y de la ciudad. Ese es como le llaman artículos de fe, amigos, son 12 artículos de fe, que es como el estandarte de la iglesia y en lo que nosotros creemos. Y uno de esos artículos es ese, o sea, estamos sujetos a nuestros gobernantes y lo que ellos dicten y lo que nos digan. Pero ahora, nuevamente, ya para cerrar, amigo, regresando en el caso del Antiguo Testamento,
Recordemos que nuevamente, estos personajes que aparecen en Génesis 6, que se hacen pasar por Dios, ellos mismos enseñan a los hombres a fabricar armas, enseñan a los hombres tácticas de guerra, y ellos enseñan a los hombres que o les invitan a ir a la guerra, a conquistar pueblos, y que si ellos guardan los mandamientos, esos dioses o esos personajes les van a ayudar a librar sus batallas. Entonces, sí puede ser posible, amigo, o sea, sí puede ser posible porque es un patrón, es un modus operandi de estas entidades negativas que aparecieron en el pasado y se hicieron pasar por Dios. O sea, sí puede ser posible que eso lo veamos hoy en la actualidad con líderes principales de cualquier organización religiosa del mundo cristiano, musulmán y hebreo, judío. Son las enseñanzas principales de los Elohim, amigo. Es algo que tiene que hacernos reflexionar, ¿no? La serie, de paso, les recomiendo que puedan ver la serie. Es una serie que fue producida por FX y también fue transmitida por allí. Pero en realidad se lo puede encontrar en FX, que ahora sería lo que fue Star Plus, pero también algunas plataformas de streaming en Netflix las pueden encontrar, Netflix o Disney Plus. Pero no la vean como solamente entretenimiento, sino que la vean con un ojo crítico y para reflexionar. ¿Tú qué tienes para decir con respecto a la serie? Y ya como para cerrar. Sí, amigo, fíjate que ahí la última vez platicamos, ya en la última parte, cuando cierran el caso, porque sí se los llevan a prisión, o sea, sí los encuentran, al final les hacen su juicio y los meten a prisión. Ya que termina todo el caos del detective, él está platicando con su compañero y él le dice que ya no va a ser igual, incluso durante los capítulos él empieza a tener problemas con su esposa porque él ya no se siente cómodo haciendo oraciones, él ya no se siente cómodo participando de los sacramentos y de incluso llevar, nos echan mucha burla, porque llevamos una vestimenta de calzones mágicos, así les dice el mundo, calzones mágicos. Acá nosotros lo normal es llamarle garment o ropa interior, pero esa vestimenta te la entregan en el templo como protección, supuestamente para eso es como protección, pero él ya empieza a sentirse incómodo de usar sus calzones mágicos y de muchas cosas, entonces él empieza a tener problemas y hay un distanciamiento de su esposa, él ama mucho a su esposa, tiene 2 hijas, las quiere muchísimo, y al final cuando cierra el caso, pues le dice a su compañero, le dicen, ¿y ahora qué? Y le hace ver, amigo, que finja, o sea, por recuperar a su esposa, que es lo más importante, sus hijas, lo más importante, o sea, como muy independiente de la iglesia, su familia era hermosa y bella. Él le dice que no por no creer, ahora ya, o sea, no por ya no creer en la iglesia, tiene que abandonar a su esposa y a sus hijas. Le da a entender que tiene que recuperarlas, tiene que estar bien con ellas. Lo más importante ahorita en este momento le hace ver que lo más importante es su familia y que finja, o sea, con tal de llevar la familia feliz, que finja que él aún sigue creyendo en sus creencias, que no violente a su esposa y a sus hijas diciéndoles que eso no es verdad, que no las violente. Entonces, la serie es muy buena y sobre todo si alguien de aquí nos está viendo que sea miembro de la iglesia, o sea, dése la oportunidad de verlo, dése la oportunidad de investigar cada uno de los temas que tocan, busque ahí por internet, busque esa parte oscura de la iglesia y cómo ha ido cambiando, y la invitación sería a que se diera la oportunidad también de leer este tipo de documentos, como es el caso de el libro de Enoch, el libro secreto de Juan, que se dé la oportunidad de leer otros documentos. Hay más documentos que nos invitan al cambio, que muy independiente la Biblia, muy independiente el libro de Mormón,
Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio. O sea, hay mucha documentación muy independiente de la iglesia que puede ayudarnos a una verdadera transformación y a conocer al verdadero Dios, porque estamos muy dogmatizados, muy adoctrinados de que Dios es alguien, de que es un hombre blanco, barbado, sentado en un trono, viendo lo que nosotros hacemos, y no sabiendo que este personaje pues tiene mucha referencia a los registros sumerios, a los Anunnaki. Ese Dios que se refleja en todas las organizaciones son los falsos dioses del pasado. Entonces la invitación sería que se dieran la oportunidad de leer otro tipo de documentos, de ver la serie, de hacer apuntes en la serie, de investigar el caso. Y con esto no estamos diciendo que a lo mejor denuncie, ¿no?, a la iglesia, o que su vida la dedique a decir todos los mormones son falsos, o sea, la iglesia mormona es falsa. Por ahí andan muchos exmiembros de la iglesia luchando, ¿no? Luchando con esto, pero no necesitamos hacer eso. Lo más importante es el cambio interior en nosotros, que nosotros podamos abrir los ojos y decir, creo que este comportamiento que aprendí de la iglesia no es correcto, necesito cambiarlo. Esta manera de pensar, esta manera de actuar, la manera en cómo veo a mis hijos, la manera en cómo veo a mi esposa, tengo que cambiar. Entonces, mientras sucede esa transformación en nosotros, nosotros vamos por el camino correcto. Y esta invitación de investigar detalladamente la serie tiene que dar como resultado eso, esa transformación interior. De esa manera nosotros vamos a poder encontrar el camino que nos conduce a una verdad. No es la verdad absoluta para todo el mundo, pero es una verdad interior que nos va a ayudar a esa transformación individual, a esa introspección y a conocer al verdadero Dios, al Padre de todas las luces. Y pues con esto cerraríamos, amigo, con esta invitación. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tomar el tiempo y volver aquí a Libres Pensadores. Te agradezco de corazón de que pudiste compartir conmigo esta temática. Como dijo Jesús, los invito a que vayan a ver la serie, y también quiero invitarlos a los que están viendo este video por primera vez y primera vez están viendo Jesús Mosía, vayan al canal del Sabiduría Espiritual, suscríbanse al canal, les invitamos a suscribirse, a ver el contenido. Él no digo que sea experto, pero tiene bastante conocimiento sobre el libro secreto de Juan, sobre los apócrifos, y ahí van a ver las clases que él les da. Y bueno, también si quieren participar en las clases, pueden ver allí, en su canal tiene cómo pueden formar parte de un grupo para poder escuchar estas clases. Sí, que próximamente le van a estudiar el libro Apocalipsis, si no me equivoco, ¿no? Así es, amigo. Así es, sí, si están interesadas en participar, pueden escribirme a sabiduría.espiritual23@gmail.com y mándame un correo, dime que estás interesado en participar en estas clases virtuales. Y ahora en octubre vamos a iniciar con la primera clase, vamos a leer el libro de Apocalipsis, un documento muy importante y también muy estudiado por las iglesias. Y aquí vamos a dar las claves, o vamos a darle una interpretación diferente a lo que hacen las iglesias. Entonces va a estar interesante, amigo. Así es, bueno. Y ahora me dirijo a ti, que te has quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo Jesús contigo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido ha sido de utilidad, déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si alguna vez al salir de la denominación que pertenecías o al haber sido expulsado, te has preguntado ¿qué debo hacer ahora? ¿En qué debo creer? ¿Qué debo hacer para no sentirme solo o para no sentirme vacío? Aquí arriba te dejaré 2 videos con respecto a la desprogramación mental, la desprogramación religiosa, que te pueden ayudar, en el cual también estoy acompañado con Jesús Mosía. Dale click a esos 2 videos y nos vemos por ahí.